días para todos, hermanos. Dios los bendiga. Es un gozo para mí, para Iglesia Viva Cristiana, hoy compartir con cada uno de ustedes este tiempo para servicio al Señor, de decirle a nuestro Dios que Él es nuestro Dios y que mora en nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, a empezar nuestro culto. Amén. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta hora que tú hiciste, Señor, porque tú permitiste, Señor, que para esta hora, Señor, estuviéramos todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste un día, Señor, por el honor que nos diste, Señor, de poderte conocer, de ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos ha convocado, el que nos ha llamado, el que nos ha reunido a esta hora para estar ante ti, Señor, sirviéndote, humillados ante ti, Señor, a tus pies, Padre, porque queremos ser, Señor, moldeados por ti, Señor, queremos ser formados por ti, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por toda la iglesia, por el pastor, por los maestros, por los colaboradores, por la alabanza, Señor Jesús. Que hoy, Señor, este culto, Señor, para ti sea con todo el amor, con todo el orden, Señor, con toda la solicitud, Señor, de cada uno de nosotros para ti, Señor, que de lo que tenemos, lo mejor que tenemos, Señor, nosotros te damos hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que este servicio, Señor, que esta alabanza, que este culto, Señor, nunca se olvide de nuestra vida, que tu palabra nunca se borre, Señor, y que la pongamos por obra, que la llevemos a todo aquel que la necesita, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, ahora los invito a que leamos el Salmo 45. Dice: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con odio de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorando tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán atraídas con alegría y con gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar conforme al Salmo el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, como dice el Salmo, Padre bueno y misericordioso, que para nosotros es un gozo, Señor, servirte. Para nosotros es un gozo, Señor, en nuestra boca debe estar el gozo de tu palabra, de poder, Señor, decir todo lo bueno que tú has sido con todos nosotros, con toda la humanidad, Señor. Eres tú el más hermoso de los hijos de los hombres por tu obediencia, Señor, al Padre. Eres el más hermoso de todos los hombres, de los hijos de la tierra, Señor, porque tú obedeciste al Padre en todo, Señor. La gracia tuya, Señor, se derramó en ti, porque de ti solamente salieron palabras de vida y de vida eterna, Señor. Tú has ceñido tu palabra, Señor. Tú la cumpliste, tú la obedeciste hasta lo sumo, hasta la muerte, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tu gloria, Señor, se ha mostrado a todos nosotros en esta hora, y porque tu palabra ha penetrado a cada uno de nosotros. Tu palabra nunca, Señor, volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tiene que hacer para cada uno el que la reciba. Y aún, Señor, para el que no la quiera recibir, quedará morando en ella, como dice en tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú eres ese perfume,
ese perfume que dice tu palabra que es mía, aloe, casia, Señor Jesús. Eres tú el perfume que exhala, Señor, nuestra vida. Eres tú, Señor, el olor fragante para Dios. Eres tú el olor que agrada a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nosotros somos, como dice tu palabra, como esa reina, vestida, Señor. Tú nos vestiste con tu sangre preciosa, nos diste tu Espíritu Santo, que es ese oro precioso, y nos diste tu palabra y tu nombre morando en nosotros, que hemos sido, Señor, esa corona en nosotros, Señor, que nos espera ya en el reino de los cielos. Gracias te damos por tu palabra, gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros, y gracias, Señor, porque un día te veremos cara a cara. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final de nuestros días, hasta nuestro último aliento, Señor, que sea, Señor, entregándote nuestro espíritu, así como tú nos diste ejemplo a nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ahora los invitamos a el tiempo de la alabanza. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Él me lo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Él me lo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Nada me separará. Dios eterno, venimos el día de hoy, Señor, a exaltar tu santo nombre, a ese nombre que es sobre todo nombre y en el cual, Señor, hemos encontrado el poder, la autoridad, Señor, y la libertad. Te damos gracias por esta mañana y te pedimos que sea tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, llenándonos y ungiéndonos, Rey. Él es quien reina con poder. Adoro su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay
resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Ahora tenemos el tiempo para nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, prepare su diezmo y ofrenda. Ahora, dispóngase a depositarlo.
Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, agradecerle a Él que Él ha sido el que ha proveído nuestras vidas, que nosotros no hacemos nada. Él trae a nosotros el trabajo, el sustento, el alimento, la provisión para este mundo. Él no nos ha abandonado a ninguno de nosotros y nosotros en este momento le damos gracias a Él por su bondad. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, de diezmos y ofrendas, Señor, que tú has dado, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, demos para la obra, Señor, para que la obra siga creciendo, Señor, para que la iglesia se siga edificando, para que todo aquel que necesita también siga siendo fortalecido en su vida, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nosotros no hacemos nada, Señor, por nuestras manos. Todo viene de ti, la provisión viene de ti, Señor. Tú eres el que ha sustentado la tierra, Señor Jesús, para que podamos, Señor, dar, Señor, en las empresas, para que los productos, Señor, sigan cada día creciendo, Padre Santo, para que las empresas también, Señor, a pesar de estos tiempos de pandemia, Señor, y de escasez, las empresas, Señor, donde todos trabajamos, Señor, sigan creciendo, Padre Santo, y sigan siendo sustentadas por ti. Gracias te damos, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, Señor, que ha dado, Señor, esta ofrenda, este diezmo, para que la iglesia crezca y se fortalezca, Padre Santo. Gracias, Señor, te pedimos también por el que aún no ha podido dar, Señor, para que tú le proveas el trabajo, Señor, para que pueda también, Señor, despojarse y dar para la iglesia, para la obra tuya, Señor Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor, que aún en este momento están sin trabajo o que tienen dificultades, Señor, en su vida para poder ofrendar y diezmar. Háblale, Señor, a través de tu palabra y que seas tú, Señor, transformándolos y ayudándolos en cada una de sus necesidades. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, ahora vamos a saludar a la iglesia infantil que se congrega a las 10 de la mañana por las plataformas de Zoom y YouTube. Damos la bienvenida también a las personas nuevas que nos acompañan por primera vez, a los hermanos que nos acompañan de Viva Iglesia Cristiana y también a los hermanos de otras congregaciones que nos ven en diferentes partes del mundo y fuera de Bogotá también. Los saludamos a todos y le pedimos al Señor que ayude a cada una de nuestras familias para que se sigan congregando. En el nombre de Jesús vamos a orar también por los niños que a esta hora también a las 10 de la mañana recibirán su culto. Vamos a orar por los niños y los jóvenes. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por los niños, las niñas, los jóvenes y las jovencitas, Señor, que reciben tu palabra, Padre bueno y misericordioso. Ayuda a sus padres, Señor. En esta hora te pedimos que los ayudes para que ellos, Señor, ayuden a sus niños y a sus jovencitos a esforzarse, Señor, a seguirte, Señor. Padre Santo, que los niños reciben tu palabra con solicitud. Señor, tu palabra dice que seamos como niños, porque los niños, Señor, reciben tu palabra con amor, con solicitud, con diligencia, Padre Santo, porque creen en todo momento lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdalos a ellos, ayuda a los jóvenes y a las jovencitas, Señor, a que reciban tu palabra en esta hora, a que su espíritu, Señor, sea lleno de ti, a que la palabra tuya more en ellos siempre y que lo que aprendan hoy en su iglesia infantil, Señor, nunca lo olviden, Padre Santo, que cuando lleguen a una viejito lo recuerden y que también puedan compartir esa palabra con sus sobrinos, con sus primos, con toda su familia, Padre Santo. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la iglesia infantil y bendice a esa hora todos los niños y las niñas que se congregan para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén. Ahora vamos a dar la bienvenida al Pastor Clímaco, que nos trae la palabra para el día de hoy y que todos estemos dispuestos a recibir su palabra. Buenos días, amados hermanos. Les damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios porque nos ha sostenido y nos ha mantenido fieles y firmes durante todo el tiempo que hemos estado en esta cuarentena y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos indique el lugar donde volver para podernos congregar nuevamente. Así que, por favor, le quiero poner este motivo de oración. Oremos para estar en el mismo lugar, para que el Señor nos dé un lugar donde congregarnos. Ahora, quiero recordar las diferentes actividades que tenemos
en el transcurso de la semana. Entonces el día lunes a las 7 de la noche tenemos el taller del testigo. Allí estamos aprendiendo de Jesús. Jesús como el gran sumo sacerdote, Jesús como nos enseñó a amar a nuestros enemigos, Jesús nos enseñó que somos luz y somos sal, Jesús nos ha enseñado que la iglesia, quiénes son los bienaventurados o los que el Padre ha bendecido con su palabra, con su presencia. Entonces, los invitamos para que nos acompañen los lunes a las 7 de la noche al taller del testigo. También, de lunes a viernes, a través del canal de Facebook, tenemos el culto. Allí estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos compartiendo la palabra. Y recordemos que la palabra tiene un propósito: darnos a conocer quién es Dios, y número 2, que recibamos la vida. Estas palabras que están aquí escritas no son palabras, simplemente no es un discurso, no es una manera de pensar, no es una filosofía, no, esto es vida. El Evangelio de Juan dice que este Evangelio, la Biblia se escribió para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Y eso es lo que lo estamos invitando. Cuando nos acercamos a la palabra, a experimentar esa vida. Porque de nada serviría leer y leer la Biblia si no somos transformados por ella. Y como Dios es vivo, su palabra es viva y es eficaz. Esto lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y esa palabra, cada vez que nos enfrentamos a ella, esa palabra es más cortante que una espada de doble filo, y dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que los invitamos a congregarnos también a las 7 de la noche, de lunes a viernes. Y de lunes a sábado a las 3 de la mañana estamos en el devocional. Un tiempo maravilloso, un tiempo espectacular donde compartimos la palabra, oramos, pedimos, clamamos al Señor y hemos visto su respuesta trayendo sanidad, trayendo liberación, restaurando familias, haciendo que los padres y los hijos se reconcilien. Ha sido un momento muy hermoso en el cual siempre le clamamos: Señor, tú eres Dios y tú eres Rey. Y antes de que el sol, así como lo hacía Jesús, antes de que saliera el sol, Él madrugaba a buscar al Padre. De esa misma manera estamos haciendo nosotros. Así que los invitamos. Y también quiero, al principio cuando comenzó esta cuarentena, pues nosotros comenzamos a transmitir y supimos de muchas cosas que Dios hizo. Así que los invito a que nos cuenten, que no se queden callados con las respuestas que Dios ha dado, sino que nos cuenten, nos hagan saber qué ha hecho Dios en medio de esta pandemia con usted, a través de las transmisiones, a través de las oraciones, a través de los cultos. Que cuente cómo el Señor ha restaurado, ha levantado, ha limpiado, ha edificado, porque Dios es bueno y Él está vivo, y le damos gracias al Señor por estos medios en los cuales nos permite congregarnos. Quiero recordarles, hoy como primer domingo del mes, hoy vamos a participar de la cena, de ese momento en el cual nos sentamos a la mesa del Rey. Y quiero también recordarles que el segundo domingo de cada mes, el segundo martes de cada mes es la reunión de mujeres, así que prepárense. Todas las mujeres, prepárense para ese tiempo, para participar y estar congregadas, recibir. Es un tiempo especial para ustedes, así que apártelo en su agenda. También el último viernes de cada mes tenemos la reunión de parejas, y el último sábado de cada mes la reunión de jóvenes. Así que separe estos tiempos. Por ahora es virtual, pero prontamente volveremos a estar reunidos. Así que no deje pedir, por favor, no deje pedirle al Señor que nos dé un lugar donde podamos estar todos juntos. Ahora, quiero que pasemos a la palabra y lo invito a que abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Cuando lo tenga, por favor, lo invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a leer todos la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ya a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor que su palabra more en nosotros. Que hoy presentémonos delante de Dios dispuestos para que su palabra nos transforme. La palabra de Dios es útil, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, y eficaz. La palabra de Dios es viva y también es eficaz, así que yo le invito en esta mañana que al presentarnos ante la palabra dejemos que ésta nos transforme, que ésta levante, que ésta derribe, que todo argumento, todo pensamiento que se opone a conocer a Dios sea derribado. Pero también vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros ahora entendamos que le estamos sirviendo a Él y que nuestros cuerpos deben ser, y los miembros de nuestro cuerpo deben ser solamente para su servicio. Dice aquí Pablo, hablo como humanos por vuestra debilidad. Entendamos que somos débiles y que dependemos del Señor y le presentamos a Él toda nuestra vida. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de anunciar el Evangelio, esta palabra eterna, esta palabra poderosa, esta palabra que no salió de la mente ni de la imaginación del hombre, sino esta palabra que salió y vino directamente, Señor, desde los cielos, la trajo el Hijo de Dios. Padre, yo te doy gracias porque el Evangelio es poder de Dios y es el poder que transforma, es el poder que salva, es el poder que levanta, es el poder que limpia, Señor. Es el poder que trae nuevas fuerzas y en esta mañana hoy nos exponemos ante tu palabra y te pedimos, Señor, transfórmanos, Señor. Hoy humildemente, Padre, agachamos nuestra cerviz ante tu palabra, Señor. Porque al escuchar tu palabra, endurecemos nuestro corazón, pues corremos el riesgo de no entrar en el reposo. Pero hoy, Señor, queremos tener oídos dispuestos para que así, Señor, esa palabra abunde en nuestros corazones, se guarde aquí adentro, Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender nuestra debilidad, que dependemos de ti y que no hay otro Señor tan bueno como tú, que no hay otro Señor para nuestras vidas tan grande como tú, tan misericordioso, tan sabio, que nosotros nos rindamos ante ti siempre. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes ante ti y a no permitir que el pecado gobierne sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Usa mi vida. Dame el poder de tu palabra, Señor. Dame el conocimiento de tu palabra. Usa mi vida, Señor. Así como escribía el salmista, dame esa lengua de sabio, Señor, de escribiente muy ligero, para poder hablar de ti como conviene, Señor. Gracias te damos, poderoso Jesús. A ti toda la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, tome asiento, por favor. Y aquí en Romanos, en esta carta que el apóstol Pablo le está dirigiendo a aquellas personas que habían creído en Jesús y estaban en Roma, les está explicando el Evangelio y todo lo que tiene que ver con el hombre y el Evangelio. Y hemos visto cómo desde el principio está hablando que por cuanto todos pecaron. Y a veces usted y yo no tenemos en cuenta el pecado, sino pensamos que el pecado es algo mínimo, es una falta, es un error. No, el pecado es algo grande, muy grande, tan grande que hizo que el hombre fuera destituido de la gracia de Dios. Si usted se enfrenta, para que podamos entender un poco acerca del pecado y de su magnitud, y para eso está la Biblia,
para hablarnos de Dios y del pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el hombre peca? ¿Qué pasa cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron? Entonces, usted puede, imagínese eso. Si usted le dice que viene un hombre a enfrentarlo, pero usted ve que el hombre es delgado, es bajito, más bajito que usted, y usted lo ve con menos fuerza, y si viene una persona y le dice, corra, corra, porque viene este hombre a buscarlo, y usted lo mira y dice, no, pues que venga, yo me enfrento a él. Pero si usted ya ve un hombre como estilo La Roca, este hombre que es alto, es fuerte, y le dice, corra, porque este hombre viene una persona y le avisa y le dice, mire, viene La Roca a pegarle. Usted lo mira y ¿qué hace? Sale corriendo, porque sabe que no se puede enfrentar a él, porque sabe que le va a ganar seguramente. Entonces, porque ya dimensionó la grandeza. Y eso es lo que está Pablo aquí diciendo. Está colocándonos en claro qué es el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver quién es Dios. Para que nosotros podamos ver la grandeza del Evangelio, la grandeza de la gracia de Dios. Entonces, está aquí diciendo, en el versículo, en Romanos, está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y dice que toda la humanidad, los que tuvieron la palabra y los que no la tenían, todos estaban bajo, Dios los encerró en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero ahora está mostrando aquí en el capítulo 6, que nosotros, al creer en Jesús, pues ocurrió algo muy, muy interesante, y es que en el bautismo somos sepultados con Cristo. Y luego resucitamos, es decir, morimos. Y eso lo va a explicar mejor desde el versículo 15 hasta el capítulo 7, versículo 6. Aquí Pablo va a explicar mejor y va a utilizar dos ejemplos. Hoy solamente vamos a ver uno y el próximo mes vamos a ver el segundo ejemplo que coloca Pablo para explicar acerca de este tema de la justicia de Dios y muertos al pecado. Ahora, cuando en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, es necesario pecar para que se muestre cada vez más y más y más la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios. En ninguna manera, de ninguna manera, pues ya hemos sido muertos al pecado. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué está diciendo? Que no debe morar que el pecado ¿en dónde? En nuestro cuerpo. En este cuerpo mortal no debe reinar que el pecado. ¿Por qué? Porque si el pecado reina, entonces lo vamos a obedecer. En un tiempo, nosotros en la iglesia hacíamos obras de teatro en la calle. Y me acuerdo tanto que hacíamos una que se llamaba Domitila y Doroteo. Y Domitila y la obra consistía en que eran dos personas que hacían como marionetas. Pero ellos pensaban que todas sus acciones eran por ellos mismos. Era lo que ellos estaban haciendo. Eran sus propios actos, sus propias ideas. Pero había alguien detrás que los estaba manejando. Y en eso consistía la obra de teatro. Y entonces dice que Domitila conoció al Señor. Alguien le predicó de Jesús y ella comenzó a ser libre. Y ella fue y le predicó la palabra a su amigo Doroteo. Y al final Doroteo decía, no. Yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero. Y yo digo lo que quiero. Pero estaba mostrando que en ese de yo hacer lo que quiero era el titiritero, era la persona que está detrás moviéndolo, el que lo hacía decir eso. Y terminaba así la obra. Él terminaba diciendo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Pero en realidad no era libre. Entonces, eso me hace pensar aquí de igual manera. Y Pablo, en el capítulo 6, está mostrando, del versículo 15 al versículo 23, está mostrando esto, que el hombre es esclavo. Que el hombre va a tener a alguien siempre sobre su cabeza. Y que antes el que reinaba en nuestro cuerpo, ¿quién era? Era el pecado. Desde que Adán desobedeció el mandamiento del Señor, Adán quedó bajo el gobierno del pecado. La palabra del Señor dice, en Juan capítulo 8, miremos un momentico.
Evangelio de Juan, versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Desde que Adán desobedeció el mandamiento de Dios, desobedeció la palabra de Dios, que lo hacía tener comunión y tener vida, desde ese momento, ¿qué pasó? Pues quedó esclavo del pecado. Desde ese momento. Y entonces, aquí está mostrando, y está diciendo Pablo, ahora ustedes que fueron, Dios los hizo, Cristo los hizo libres, no vuelvan otra vez a estar bajo ese poder del pecado, no permitan que Él reine. Es decir, que el pecado era el que nos gobernaba. Y cuando usted y yo creemos en Jesús, pues ese rey es destronado y queda a un lado. Y ahora el rey que viene a sentarse en nuestros corazones es Jesús. Ahora Él es el Señor. Lo que nos está mostrando esta porción de Dios es que Dios es Señor. Y la Biblia dice, cuando se refiere al Señor, es la palabra Adón, que significa gobierno, que significa que le pertenecemos, que tiene autoridad. Y cuando decimos Señor, cuando usted y yo le decimos Señor, tú eres mi Dios, tú eres Jesús, tú eres mi Señor, le estamos diciendo tú eres quien tienes autoridad sobre mi vida. Yo te pertenezco. Yo te pertenezco, tú eres mi dueño. En ese sentido, la Biblia nos está mostrando que somos, cuando creemos en Jesús, siervos del Señor. Y la palabra siervo, pues, suena bonito, pero la palabra real que utiliza aquí es esclavo. Ahora somos esclavos del Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero ese rey que estaba gobernando nuestras vidas fue derrocado. Cuando usted y yo creímos, ese pecado quedó destituido y ahora nosotros estamos ¿cómo? Creyéndole al Señor. Ahora Él es el que reina. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es el que quita el pecado de mi vida. Decir que yo ya no obedezco al pecado. Ya el pecado no reina sobre mí. El pecado sigue ahí, pero ya no reina. Ahora el que reina es Jesús. Y Pablo está diciendo, ahora como el que reina es Cristo, pues sírvale con todo. Ponga todos sus deseos, ponga todos sus sentimientos, ponga todos los miembros de su cuerpo al servicio del Rey. Porque el pecado intentará volver a tomar el lugar que ahora está ocupando el Señor. Entonces usted y yo debemos hacer ¿qué? Seguir fortalecidos en la fe, sabiendo que el Señor es el que nos dio la libertad. Y entonces dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo les está diciendo, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Se acuerda qué significa esa frase? Que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es decir, que ya no estamos bajo la acusación del pecado, ya no estamos no nos sentimos culpables, ni el dedo señalándolo que somos culpables. Ya no, porque Cristo ya pagó por nosotros. Dice, ahora que tenemos esa libertad, ahora que ya fue quitada la culpa del pecado, ahora vamos a vivir como cualquiera. ¿Vamos a pecar? Pues no, dice, de ninguna manera. No piensen así. Ahora que ya no estamos bajo esa acusación del pecado, ahora estamos bajo la gracia, bajo el amor, la misericordia, el poder de Dios. Pues ¿qué debemos hacer? Vivir para el Señor. Porque algunas personas dicen, no, pues ya como Dios me hizo libre, pues yo puedo hacer lo que quiera. Sí, pero no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado está buscando cómo reinar de nuevo en nuestras vidas. El pecado quiere volver a someternos, pero usted y yo debemos darle la batalla. Y dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea que el hombre es esclavo. Y aquí Pablo lo está diciendo, lo está dejando muy claro. No hay términos medios, no hay nadie que diga, no, yo no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo al diablo. No. O usted y yo servimos a Dios o somos siervos del pecado. Pero no hay términos medios. Sin Jesús, estamos sirviendo al pecado. Con Jesús, estamos sirviéndole a Él. Somos esclavos, el ser humano es esclavo. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea, que con las acciones
estoy mostrando a quién es mi Señor. ¿A quién le estoy sirviendo? Si usted obedece a las pasiones, a los deseos, al pecado, pues ¿quién es su Señor? El pecado. Pero si usted obedece a Jesús, obedece su palabra, vive para el Señor, pues entonces ¿qué va a mostrar? ¿Quién es su Señor? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No es el que me diga Señor, Señor. Ese no es el que va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que solamente escucha la palabra, sino que el que escucha la palabra y la pone por obra. Ese es el hombre sabio que edifica la casa. Por eso Jesús, y la Biblia repite en varias ocasiones, oísteis que fue dicho. Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. De cierto os digo. El Señor está colocando sus palabras. Y si nosotros las ponemos por obra, pues vamos a ser edificados, vamos a ser fortalecidos. Pero si usted y yo no obedecemos al Señor, posiblemente estamos obedeciendo al pecado. El pecado es algo grande, es algo que nos aparta de Dios, pero Jesús ya lo quitó. Es decir, que ahora usted y yo nos podemos acercar al Señor. Pero gracias a Dios, versículo 16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces está mostrando algo. Mire que no dice que usted está obedeciendo a Cristo. No, sea de la obediencia. O sea, usted fue libre para obedecer. ¿A quién? A la palabra que el Señor le dio. Y aquí está mostrando, mire, si usted obedece al pecado, esto va a resultar muerte, o sea, degradación. Cada vez va a ir avanzando más el pecado, cada vez se va siendo más notorio, cada vez se va a hacer más evidente y lo va a llevar a la perdición, lo va a hacer degradar cada vez más si usted le sirve al pecado. Pero de igual manera, si usted y yo le servimos a Jesús, le obedecemos a su palabra, pues entonces se va a notar en nosotros que la santificación, vamos a ir aumentando en nuestro deseo. Esta palabra nos debe llevar a pensar que, hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo está mi vida de fe? ¿Estoy avanzando hacia el Señor o me voy degradando? ¿De verdad quién es mi Señor? Pero el propósito aquí de Pablo no es que usted y yo nos sintamos culpables, sino advertirnos, exhortarnos. Dice, ¿acaso no sabéis? ¿No sabéis que antes servíamos al pecado y de eso solamente, qué frutos obtuvimos de esa manera de vivir? Solo vergüenza. Porque ahora ante la luz, ante la vida de Jesús, ante el Evangelio, eso ya no nos llena de gozo. Esa es una evidencia de que hemos sido transformados por la palabra de Jesús, por su poder, por el Evangelio. Que lo que usted antes hacía y sentía placer, alegría, y tal vez lo contaba porque le parecía bueno, ahora, conociendo a Jesús, usted se dio cuenta que eso no era bueno delante de los ojos de Dios. Ahora en lo que usted se alegra, en lo que usted se goza es en tener comunión con el Señor. Y aquí está diciendo Pablo, usted es esclavo de Dios o es esclavo del pecado. O usted se goza con el amo que es el Señor. Usted no va a encontrar un mejor Señor. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ese es Jesús. Y no hay nadie tan bueno, tan bondadoso, tan sabio, tan puro, tan generoso, tan misericordioso como nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor. Pero si usted quiere servir al pecado, pues el resultado de ese servicio va a ser la depravación, la degradación. Y dice aquí, la muerte. Dice versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, aunque eran esclavos del pecado, fueron entregados por Jesús. Es Jesús quien obra en la vida del ser humano. Es Jesús quien hace la transformación. Y al escuchar la palabra, ahora nos entregó, ¿para qué? Para vivir por esa palabra. Y dice, gracias doy a Dios, ¿por qué? Porque ustedes, les está diciendo Pablo, ustedes son obedientes a la doctrina a la cual fuisteis entregados.
Versículo 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, que ya siendo libertados, miren, libres. La enseñanza de la palabra. Por eso la Biblia dice, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. Y dice que siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Ya no siervos del pecado, sino ahora siervos ¿de quién? De Jesús. La justicia de Dios, que ahora es Jesús. Dice versículo 19, ahora hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. ¿Qué obtiene de vivir para el pecado? La muerte, la degradación. Pero dice ahora Pablo, está diciendo algo muy interesante, y es que la conversión ahora, cuando el Señor nos hace libres, es cuando ocurre el nuevo nacimiento, es cuando ocurre la conversión. Es decir, ahora que fuimos libertados del pecado, ahora nosotros ya no le servimos más al pecado, sino ¿a quién? A Cristo. O sea que la conversión es cambiar de Señor. Ya nuestro Señor, el que decía cómo pensar, el que nos decía cómo actuar, cómo responder, cómo sentir, que era el pecado, ahora ya no es más Señor de nuestras vidas. Ahora tenemos un amo y un Señor que es Jesucristo. Un amo y un Señor que nos lleva a la justicia. Acompáñame a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan. Otra vez vamos a leer Juan capítulo 8. Y vamos a leer los siguientes versículos. Versículo 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús está hablando con los fariseos y ellos le están diciendo, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Un solo Señor tenemos, que es Abraham. ¿Cómo dices tú? Le dicen a Jesús, ¿cómo usted nos dice que nomás va a ser libre? ¿Acaso de cuál esclavitud nosotros somos? Pues ellos eran ¿qué? Esclavos ¿de quién? Del pecado. Pero ¿para qué vino Jesús? Para darnos la libertad. Dice, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. El que es esclavo no queda en la casa para siempre. Pero el Hijo sí. El Hijo sí. Por eso el Hijo de Dios vino a darnos la libertad. Para que estemos en la casa de Dios para siempre. Para que ya no le sirvamos más al pecado. Ya no le sirvamos más a este mundo. Y dice que el fruto de ahora servirle al Señor es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que cuando usted y yo presentamos nuestros cuerpos, nuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios, pues entonces vamos a tener esa comunión con Dios, esa vida eterna. Y esta es la vida eterna, está diciendo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando dice conociendo, que te conozcan a ti es algo que se está haciendo constantemente. Y no es de saber datos, información acerca de Dios, no. Es tener esa vida, es tener esa comunión con Dios. Que donde quiera que usted vaya, Dios está ahí presente. Decía el profeta Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy. Eso decía el profeta Elías, él sabía que el Señor estaba ahí delante de él, estaba con él. Y ahora usted y yo tenemos esa comunión, porque no solamente dice la Biblia, dijo Jesús, no solamente Él está con nosotros, sino estará en nosotros. Él dijo Jesús, el que crea en mí, mi Padre y yo vendremos a hacer morada en Él. Es decir, que esta es la casa de Dios, aquí habita el Señor. Y aquí lo estamos conociendo. Cuando usted y yo le servimos al Señor, pues dice que el fruto es la santificación y la vida eterna. Y esta es la vida eterna, tener esa comunión con el Señor, tener esa libertad con Jesús.
saber quién es Él, saber quién es Dios, saber lo que a Dios, es que cuando usted y yo pecamos, no estamos pecando contra el rey de una nación, no estamos pecando contra el comandante de un ejército, estamos pecando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra el Santo, el Dios que es 3 veces santo. Por eso Pablo está diciendo, miren, no minimicen el pecado, sino por el contrario, no entreguen sus cuerpos, porque el pecado querrá volver a gobernar. Y por eso se aprovecha de los deseos que hay en el ser humano. Y todos los que somos cristianos sabemos de esta lucha, que estamos luchando, de que estas manos no sean instrumentos de pecado, que estos ojos, que este pensamiento, que esta lengua, que este corazón no sea instrumento del pecado, sino que sea instrumento de la justicia, para santificación. Porque cuando llega un mal pensamiento a mi mente, de una vez lo rechazo. Porque yo no quiero prestarle mi mente ¿a quién? A Satanás. Yo no quiero prestarle mi mente, mis pensamientos al pecado. Porque ahora tengo un Señor sobre mi vida. Ahora tengo a alguien a quien servirle. Más grande. Alguien bueno. El pecado es un tirano. El pecado nos esclaviza, nos humilla, nos hace sentir ridículos, nos hace ver. Pero a veces sí nos hace pensar que estamos bien. Pero aquí Pablo le está diciendo a los romanos, les está explicando, no reine pues el pecado otra vez en ustedes y no presenten los miembros de su cuerpo para servirle al pecado. No, ahora ustedes tienen un amo y un Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacerlo. Y el propósito de lo que está diciendo Pablo es que es nuestra santificación. Y recordemos qué significa ser santo. Santo significa apartado con un propósito. Ponerlo aparte. Pero eso que se pone aparte es con un propósito. Y aquí está diciendo que esa es la santificación. Poner aparte con el propósito de. Y usted y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. Ya no somos siervos. Ya ese Señor que nos gobernaba fue destituido, fue quitado. Y ahora Jesús nos colocó ¿en dónde? Ahora en el reino. Dios nos colocó en el reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Dice la carta del apóstol Pedro, no con plata y oro, sino con algo más valioso. Con la sangre de su precioso Hijo nos limpió, nos trasladó, nos quitó eso que llevábamos sobre nosotros, ese yugo de esclavitud. Ahora Jesús dijo, aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros. Y entonces, ese es ahora el yugo. Ahora usted y yo estamos sirviéndole al Señor, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga, dice el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que busca Dios a través de esta porción? Que usted y yo nos santifiquemos. Que cumplamos el propósito con el cual fuimos apartados. Este vaso fue apartado ¿para qué? Para que fue creado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Servir de recipiente, ¿cierto? Y aquí está cumpliendo su propósito. Pero si este vaso se queda guardado en una alacena, no está cumpliendo el propósito. Así que usted y yo somos como ese vaso, hemos sido apartados con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De servir al Señor, reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es el Rey. Y usted y yo vamos a experimentar esa lucha todos los días, pero esa es la santificación hasta que lleguemos ¿a dónde? Hasta la plenitud de la vida que está en Jesús. Esa lucha se terminará cuando partamos de este mundo. Cuando el hombre muere, pues ya se acaba ahí esa lucha. Porque el pecado, dice que el pecado fue condenado en la carne. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el pecado busca cómo volver a gobernar, y usted y yo no podemos cederle espacio al pecado. Porque ahora o somos esclavos del pecado, o somos esclavos del Señor Jesús.
¿Cuál es la voluntad más determinante para nosotros? ¿La voluntad del Padre o mi voluntad? ¿Cuál es la voluntad que usted hace? ¿Su voluntad es más importante, su deseo, o lo que Dios pide? Vamos a leer en Juan capítulo 12. Esta semana, a través del culto de Facebook, la transmisión de las 7 de la noche, la semana anterior, habíamos estado estudiando el capítulo 12 de Juan, pero me ha enseñado mucho. Y mire lo que está diciendo Jesús. Jesús dice que tomó forma de siervo, es decir, forma de esclavo. Y estando en esclavitud se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente al Padre. Por eso leemos que el Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo obediente porque estaba en forma de ¿qué? De siervo. Dice que tomó forma de siervo, forma de esclavo. O sea que el hombre por su naturaleza es ser esclavo. Así que debemos entender esto. O usted le sirve al Señor, o usted es esclavo del Señor, o es esclavo del pecado. Pero no puede estar sirviéndole a ambos. Jesús dijo, ustedes no pueden amar a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán a otro. Y aquí en Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, el que ame su vida en esta tierra, el que ame vivir en esta tierra, el que ame y sirva al pecado, pues ¿qué va a hacer? Pues va a perder su vida. Pero el que aborrezca su vida por causa de Jesús y del Evangelio, por causa de Él, entonces la va a salvar, va a heredar la vida eterna. Es decir, que no va a invertir sus horas, su tiempo, su energía, solamente para acomodarse y vivir bien en esta tierra. No, sino que ahora va a invertir todo su ser, ¿para qué? Para vivir, para aquel que lo llamó, para hacer la voluntad que es más alta, la voluntad de su Señor. Recordemos esto, iglesia, usted y yo vamos a obedecer y vamos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y si Jesús no es su Señor, Dios no es nuestro Señor, pues entonces estamos haciendo la voluntad ¿de quién? Del Dios de este siglo, del príncipe de las tinieblas, del pecado. Y dice aquí que si el grano de trigo cae a tierra y muere, pues va a llevar mucho fruto. Y eso es lo que está diciendo allí, que fuimos apartados ¿para qué? Para llevar mucho fruto ¿para quién? Para el Señor, para Dios. Dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estaré, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él va a honrar. ¿El Padre va a honrar a quién? Al que le sirve al Señor. ¿Quién es su amo? ¿Quién es el amo de su vida? ¿Cuál es la voluntad que estamos obedeciendo? ¿La voluntad, mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad, que usted tenga comunión con Dios. ¿Usted está viviendo para esa voluntad? ¿O está viviendo para su voluntad? Ahora, volvamos otra vez a Romanos capítulo 6. Termina Pablo diciendo, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, este versículo no lo sabemos mucho. A mí me lo enseñaron desde que era niño, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que la paga del pecado, o sea que el pecado paga. El pecado no está endeudado. El pecado va a dar el salario del pecado. ¿Cuál es? La muerte. Y muerte no debemos pensar como el fin de dejar de existir, no.
Cuando habla muerte, está hablando de separación. Está hablando de división, está hablando de conflicto, está hablando de destitución, lo que le pasó a Adán y a Eva, porque la paga del pecado, lo que va a pagar lo del pecado, y si usted y yo somos siervos del pecado, ¿sabe qué vamos a obtener de ese servicio? La muerte, estar separados de Dios eternamente, estar destituidos de la gloria de Dios, es decir, si la gloria, la palabra gloria significa luz, es decir, que ya no vamos a estar en la luz de Dios, sino vamos a estar que en la oscuridad, y eso es lo que nos va a pagar el pecado, que usted y yo nos vamos a alejar cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Y eso es lo que Él nos va a pagar. Eso es lo que Él nos va a retribuir. Pero dice, más la dádiva. ¿Sí ve que no está hablando de paga? No está hablando de un salario. Está hablando de algo que está entregando. El don de Dios, el regalo de Dios es que es vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti. La paga del pecado es alejarnos de Dios. Que nuestros ojos sean cegados. Que nuestro entendimiento no entienda. Y nosotros nos desviemos el camino. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Si usted nos está escuchando por primera vez, está escuchando el Evangelio por primera vez, déjeme decirle que al igual que usted estaba yo. Éramos, y no solamente yo, sino toda la humanidad, éramos esclavos del pecado. Le servíamos, pero lo que nos daba ese pecado es cada vez nos hundía más y más y más. Y nos separaba de Dios. Pero ahora vino el Hijo de Dios para darnos la libertad. Y si usted y yo, si usted en esta mañana decide, reconoce su condición y le dice, Señor, ayúdame, porque está escrito que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aparecerá ese Cordero y quitará su pecado y le dará la libertad. Lo leíamos en Juan capítulo 8, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es el hombre, no es una religión, no es un movimiento, es el Hijo de Dios el que trae la libertad sobre la vida de quién, de cada uno de nosotros. Así que los invitamos en esta mañana, usted que nos está viendo por primera vez, que usted no quiere seguir pecando, lo invitamos a que venga y ahora no presente sus miembros al pecado, sino que ahora ocurre en nosotros la conversión. ¿Qué es la conversión? Reconocer a aquel amo que es bueno. Usted no va a encontrar otro Señor tan bueno, y la Biblia nos habla desde el principio que Dios es Señor. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Rey de reyes y Señor de señores. Él es el mejor amo. Es el más bueno, es el más sabio. Es el más misericordioso, es el más amoroso. Y usted y yo que conocemos al Señor, la invitación que nos está dando aquí, la palabra es, volvamos a Jesús. No presentemos más nuestros miembros al pecado, no le sirvamos más a ese pecado. Ahora somos siervos de un Señor. Y como fruto de ese servicio tendremos la santificación y la vida eterna. Nuestras vidas van a ser cada día más perfeccionadas por Él. Vamos a servirle con todo al Señor. Esa es la invitación que está haciendo hoy la Biblia, la palabra de Dios a su iglesia. Que ahora nosotros vivamos para hacer la voluntad del Señor. Que vivamos para hacer la voluntad de Dios. Y si usted y yo tenemos algún problema en nuestros miembros, pues hoy decidamos servirle solamente a Dios. Decidamos solamente servirle al Señor Jesucristo. Yo lo invito para que oremos en esta mañana y le digamos, Señor, aquí está mi vida. Luego vamos a participar de la cena del Señor. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es la verdad. Porque antes el pecado reinaba sobre mi vida, es decir, que todos mis pensamientos me llevaban y me conducían al pecado, y lo que paga el pecado, lo que me va a dar de salario el pecado, lo que me va a dar el pecado a mi vida es la muerte, Señor. Es la separación de ti. Y ese era el pecado que gobernaba mi vida.
pero apareció el Hijo de Dios que cargó los pecados de todos sobre sí mismo y allí en la cruz del Calvario murió y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, Señor. Ahora los que hemos creído en ti, Señor, reconocemos que ya no le servimos al pecado, Padre, sino que ahora tenemos un Señor, un amo sobre nuestras vidas y ese eres tú, Jesús. Ahora hemos sido enviados para esa vida eterna, esa vida abundante. Padre, te pedimos en esta mañana, Dios, que si nosotros tenemos debilidad y lo que Pablo está diciendo, por vuestra debilidad no presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servicio del pecado, sino por el contrario presentemos nuestros miembros para servir al Señor, para la justicia, para la obediencia a Cristo Jesús. Es que esa es la nueva conversión, es que ya no vivimos para hacer la voluntad de aquel pecado, sino que ahora vivimos para hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Esa es tu iglesia la que está pensando, Padre Celestial, en hacer tu voluntad, en conocerte cada día más, en vivir para ti, en tener comunión contigo, Señor. Esa es la vida eterna, Señor, que te conozcamos a ti, pero no un conocimiento, Señor, matemático, no un conocimiento filosófico, no una manera de pensar, no, que la vida se manifieste, porque Jesús dijo, Señor, Jesús dijo, y está escrito que todo aquel que cree en ti, en su interior comenzarán a correr ríos de agua de vida, y eso es lo que nosotros hemos venido a buscar, esos ríos de agua de vida, esa vida abundante. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios, que nuestra lengua, que nuestros ojos, nuestros pensamientos no estén rendidos ante el amo del pecado, sino hoy estén rendidos, que reconozcamos que tenemos un Señor a quien le pertenecemos. Él es nuestro Señor, Él es mi dueño. Yo le pertenezco a Él y yo hago su voluntad. Yo vivo para hacer la voluntad de Él. Padre, que nosotros permanezcamos siempre en esa comunión. Que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que hoy podamos confesar nuestros pecados y poder decir, Señor, perdónanos, límpianos, lávanos, Señor, límpianos de toda inmundicia, límpianos de toda maldad. Yo no quiero que el pecado reine en mi vida, sino el único que reines, el único reino, el único rey que yo acepto eres tú. Por eso tú nos enseñaste a orar, venga a tu reino, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Sé el rey de nuestras vidas, sé el rey de tu iglesia, y que en tu iglesia se haga tu voluntad, Señor. Te damos gracias, poderoso Jesús, porque tú eres maravilloso. Porque aquí Pablo está diciendo que el pecado no nos obliga, sino que voluntariamente nos ofrecemos. Y a quien le obedecemos, pues ese es nuestro Señor. Y la iglesia es la que te obedece, Dios. Que seamos la iglesia obediente, la iglesia que hace tu voluntad, Jesús. Padre, ahora nos disponemos para participar de la cena, para participar del pan y de la copa. Porque estaba escrito que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo partido, dio gracias y dijo, este es el pan. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Y podemos sentarnos a la mesa, porque ya no le servimos al pecado, ya no le servimos a este mundo, ya no le servimos a los deseos, Señor, sino que ahora te servimos a ti, oh Dios. Padre, y este pan es la comunión que ahora tenemos contigo. Pertenecemos a tu cuerpo, pertenecemos a ti. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres el pan que bajaste del cielo, y a través de este pan tenemos comunión contigo y con nuestros hermanos. De igual manera, Señor, esta es la copa, Señor, la nueva copa en tu sangre, el nuevo pacto. Después de haber cenado, dice tu palabra, que levantaste la copa diciendo, ahora esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así como estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Padre, ahora participamos de esta copa, reconociendo que antes había un rey y un amo
al cual servíamos, que era el pecado, que eran las pasiones desordenadas. Corríamos de aquí para allá de acuerdo a nuestros impulsos y nuestros deseos. Pero tú eres el Cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo y nos limpiaste, Señor. Fuimos comprados, Señor, no con plata o con oro, sino con algo más valioso, con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Por eso participamos de esta copa, recordando que ahora te pertenecemos, Señor. Esa sangre nos limpió. Ahora esa sangre está sobre nuestras vidas y te pertenecemos, Jesús. Esta es tu iglesia, la que está bajo el pacto de tu sangre, Señor, porque tú la derramaste allá en la cruz para perdón y vida eterna de cada uno de nosotros. Participemos de la copa. Señor, te damos gracias, porque si no fuera por tu obra, no estaríamos aquí reunidos. No estaríamos participando del pan, del vino. No estaríamos participando de la comunión de unos con otros, Señor. Sabemos que ahora lo estamos haciendo virtualmente, pero llegará el momento en que volveremos a estar presentes todos juntos en un mismo lugar, oh Dios. Padre, queremos manifestar esa comunión. Tu sangre es poderosa, el pan de vida, el pan que nos sostiene. Ayúdanos a permanecer cada día de esta manera, estando conscientes de la comunión que tenemos contigo, Señor, con Cristo, que ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la vida, somos siervos de la justicia, somos siervos de la enseñanza del Evangelio, somos siervos para hacer tu voluntad, oh Dios. Que no nos olvidemos, Señor, que no es por imposición, no es por obligación, somos siervos voluntariamente. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre era esclavo y su amo decidía dejarlo en libertad, si él veía que su amo había sido bueno con él se devolvía y decía: yo quiero quedarme contigo y quiero seguirte, yo te voy a servir. Y eso somos nosotros, Señor. No hay otro Dios tan grande como tú, no hay otro Señor tan bueno, tan misericordioso, tan santo, tan justo. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, también te pedimos, ayúdanos, Dios. Apareja ese lugar, Señor, donde vamos a poder reunirnos. Que todos los trámites, Señor, que deben hacerse para poder volver a congregarnos, Señor, salgan pronto. Padre, te damos muchas gracias, pues solamente tú eres Dios y solamente tú eres Señor. Te damos muchas gracias, poderoso Jesús. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le pido por favor al ministro de culto que termine este servicio con la oración del Padre Nuestro. Damos gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, porque nos ha traído el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo. Vamos a orar para finalizar ese servicio y que podamos seguir rindiendo el culto el día de hoy, en todo nuestro diario vivir. Vamos a orar al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ha sido un gozo para mí, para el pastor, para la Iglesia Viva, para todo el servicio, poder compartir con cada uno de ustedes y con su familia este tiempo para el Señor. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo.